Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. El PP ha aprobado una moción en Jumilla, en Murcia, que impedirá que la población musulmana celebre en un espacio municipal el final del Ramadán y la fiesta del Cordero. Vox proponía prohibirlas expresamente y el PP ha cambiado el texto para que no parezca una prohibición expresa, aunque el efecto será el mismo. Será lo que quería Vox. Después de Torre Pacheco, el PP saca adelante en Murcia una iniciativa que era de Vox. Y así es como una foto de Jumilla retrata una realidad que no se queda solo en Jumilla. Cuando preguntaron ayer a la dirección del Partido Popular, que lleva semanas endureciendo su discurso sobre la migración, Miguel Tellado dio una respuesta corta que dice más de lo que parece. Dice que a él lo de Jumilla mal no le parece. Máximo respeto a todas las creencias religiosas en nuestro país. La moción de Jumilla aboga por defender nuestra identidad y nuestros valores. Así que, puestos a hablar de valores, podríamos citar, por ejemplo, algunos de los que defiende nuestra Constitución. La aconfesionalidad del Estado, la convivencia, la no discriminación, el respeto a los derechos de los trabajadores, que podría traducirse, por ejemplo, en condiciones dignas por jornadas interminables bajo un sol de 40 grados, por hacer trabajos que nadie quiere hacer. ¿O es que no eran valores españoles los que salió a defender desde el púlpito el cura de Valdepeñas, porque parecían valores bien cristianos? Y en cualquier caso, ¿quién dirá a partir de ahora entonces lo que son o no son nuestros valores? ¿Quién lo va a decidir? ¿Cuáles serán los próximos? ¿O quiénes? En el municipio de Jumilla, en la región de Murcia, viven 27.000 personas. Hay unas 1.500 que son musulmanas y que tienen la tradición de reunirse en el final del Ramadán y en la fiesta del Cordero. En Jumilla hay un concejal de Vox que presentó una moción para impedir expresamente esas celebraciones. De hecho, esto es lo que va a acabar pasando, porque los concejales del PP enmendaron ese texto y acabaron aprobando otro que de facto impide esas celebraciones y lo que pide es promover las actividades que defiendan, pues eso, nuestra identidad y los valores religiosos tradicionales de España. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El resultado tras la enmienda del PP en el fondo es el mismo. El ayuntamiento va a prohibir que esas 1.000 y pico personas musulmanas puedan usar instalaciones deportivas municipales para el rezo del Ramadán, por ejemplo, como era habitual hasta ahora. El PP elimina las referencias expresas a la comunidad musulmana que aparecían en el texto de Vox, pero mantiene su esencia. Podría haberlo rechazado, como hicieron el resto de partidos, pero en cambio decidió enmendarlo. Y en Génova no lo desautorizan. Lo que hacen es remitir a las explicaciones que ha dado el PP de Jumilla. Su portavoz se agarra al lenguaje del texto para justificar esta medida islamófoba. ¿Dónde aparece la palabra musulmanes? ¿Dónde aparece la palabra prohibición? En ningún sitio, porque no aparece. No menciona la religión musulmana, no el texto, pero sí prohíbe cualquier celebración religiosa, incluidas las musulmanas, en los espacios deportivos públicos. Así que otra cesión a Vox. Esto se produce además justo cuando estaban a punto de aprobar los presupuestos y el PP necesitaba allí al único concejal de Vox para sacarlos adelante. En el PSOE lo ven como un ataque a gente que es de Jumilla de toda la vida. Podemos en Murcia lo ha llevado ya la Fiscalía. Y mientras la ultraderecha lo celebra como una victoria. Lleva meses haciendo de la islamofobia su bandera. La moción no se refiere en el texto, como decía la portavoz del Partido Popular en Jumilla, a ninguna confesión, pero sale adelante después de la moción de Vox que sí hacía esa referencia. Luego en el abierto contamos más detalles. Sara, gracias. Hasta luego. Esto de Jumilla ocurre además pocos días después de los incidentes racistas de Torre Pacheco, de aquellas cacerías. Aquí en la SER hemos hablado con el presidente de la Federación de Entidades Islámicas de España, que es Munir Benjayún. Llegar a perseguir a personas dentro de un país europeo como España, que cree en las libertades religiosas y todo eso, es imaginable. Estamos en un shock que de verdad no podemos imaginar, y no sé si la sociedad o los políticos que dibujan esas estrategias están conscientes realmente de lo que puede llevar todo eso. porque es realmente grave, muy grave. Hemos escuchado en la portada lo poco que dijo el secretario general del Partido Popular en Génova, Miguel Tellado, ese respeto a las creencias, a todas las creencias y poco más. En lo que sí quiso entrar el número 2 del Partido Popular fue en ahondar su tensión con el Partido Nacionalista Vasco. David Junquera, buenos días, David. Hola, buenos días. De forma que además de la inmigración, este parece ser el nuevo eje que ha escogido el PP para su discurso de este verano. O sea, hacer inviable cualquier acercamiento con el nacionalismo vasco,
lo que en la práctica deja el terreno para que solo le sea posible al PP plantear acuerdos con Vox o con Junts. Eso es, exacto. Fue Tellado el que inició las hostilidades tuiteras y es Tellado el que no parece dispuesto a cerrarlas. Y como comprenderá, yo no voy a permitir insultos ni al señor Esteban ni a nadie. Y por lo tanto, ¿me dio o no el señor Anchón Alonso en la investidura de Pedro Sánchez? Creo que Aitor Esteban está metido en un gran lío y creo que cuanto antes dé las explicaciones correctas, mejor nos irá a todos. El nuevo número 2 del PP no quiere aflojar en su cruzada contra el PNV, quiere saber si Aitor Esteban conocía a Anchón Alonso, el constructor que está presuntamente en el centro de la trama, o no. Si por el camino le puede quitar unos cuantos votos en el País Vasco a los nacionalistas, mejor que mejor. Los populares llevan meses teniendo entre ceja y ceja al PNV, quieren robarle espacio demoscópico y por eso cuando vuelva a la política en septiembre veremos que las hostilidades no han hecho más que empezar. David, hasta luego. Hasta luego. Después de la estabilización del incendio de Tarifa, ahora preocupa la situación en Galicia. Esta madrugada llegaban a Pontevedra, a Salceda de Calesas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en la extinción del último incendio que se ha declarado en esa comunidad, donde todavía hay otros 5 fuegos. Mientras los agentes detuvieron ayer en Ourense a un joven de 28 años, al que pillaron infraganti tratando de iniciar un nuevo foco. Estas altas temperaturas hacen que España esté en alerta por riesgo de incendios, mientras en Francia el gran incendio que asola al sur del país ha arrasado ya 16.000 hectáreas. Ha provocado la muerte de una mujer y más de una decena de heridos. Hay, por el momento, 500 vehículos, más de 2.000 bomberos que están trabajando para poderlo apagar. La situación es de máxima gravedad, una catástrofe sin precedentes, según dijo ayer el primer ministro del país, François Bayrou, hasta tal punto que el Ejecutivo Comunitario, Bruselas, ha ofrecido su ayuda al gobierno francés. Vamos en directo a París. Lucía Riera, buenos días. Buenos días. El fuego sigue avanzando sin control, aunque si ayer iba a 1.000 hectáreas por hora, esta noche ha ido disminuyendo su intensidad. Todavía no se ha publicado la última actualización de hectáreas quemadas, que seguro ya ha superado las 16.000. Cientos de vecinos han pasado su segunda noche fuera de casa. Anoche se habilitaron centros de alojamiento temporal en 17 municipios con capacidad para casi 1.800 personas. Y a la población que no ha tenido que ser desalojada le piden las autoridades que siga confinada y evite desplazamientos. Hoy se esperan condiciones meteorológicas ligeramente mejores que ayer, pero todavía muy desfavorables para la extinción. Se han movilizado todos los medios terrestres y aéreos disponibles, como indicaba ayer el ministro del Interior. Les moyens sont massifs, comme disait el Premier ministre. On a 2.150 sapeurs-pompiers, avec 600 Y hoy además se van a sumar a esas labores decenas de militares y 3 helicópteros, pero todavía Francia no ha solicitado la ayuda que ofrece la Unión Europea. Ese podría ser el siguiente paso. Las víctimas que deja este incendio ascienden ya a 14, 11 bomberos y 2 civiles están heridos y una mujer de 65 años murió en su domicilio la noche del martes porque se negó a evacuar la zona. Además, 3 personas han sido señaladas como desaparecidas de acuerdo al último comunicado de la prefectura. Ampliamos a las 8:30. Lucía, gracias. Hasta luego. Aquí en España poca novedad con el calor esta mañana. Adrián Cordero. Sí, suben las temperaturas en todo el país, sobre todo en el Alto Ebro. Destacan, por ejemplo, ya los 36 grados de Vitoria, los 39 grados previstos en Pamplona, en Zaragoza, 40 grados en Zamora. Un día más las temperaturas más altas en la mitad sur, hasta 42 grados, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, 41 grados en buena parte de Castilla-La Mancha, sobre todo en Toledo, en Ciudad Real, 40 grados. En Madrid siguen subiendo las temperaturas, hoy también en Canarias, cerca de 40 grados. En el sur de Gran Canaria, el pico de esta ola de calor lo esperamos para el próximo fin de semana. Por sus bocatas de jamón, los mejores. Porque con Wilet pago sin bajarme del coche. Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes. Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico... Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Donald Trump le dio unos días a Vladimir Putin para que terminase con la invasión de Ucrania. Esa invasión, la verdad es que no ha terminado, sigue. Ahora, sin embargo, la noticia está en que Donald Trump, el hombre que primero humilló a Zelensky en el despacho Oval y luego amenazó a Putin con los aranceles, ha anunciado que se quiere reunir con Putin para acabar con la guerra. Él mismo dijo anoche que esa reunión puede que sea muy pronto y el New York Times ha apuntado incluso que el encuentro entre Trump y Putin será la semana que viene. Es verdad que esta vez todo parece que se esté moviendo muy rápido porque Zelensky sí ve a Rusia más dispuesta y ayer el enviado de Washington a Moscú se entrevistó con el propio Putin en la capital rusa. Se les vio de hecho sonrientes en las imágenes. Victoria García. Donald Trump explica que la reunión de su emisario Witkoff con Putin ha tenido importantes avances y buenos resultados. Very good prospect that they will. And we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today. Que llevarán a un encuentro en un futuro próximo con el líder ruso y posteriormente se uniría a la mesa el presidente ucraniano Zelensky, pero no ha hablado de acuerdo alguno. Quien sí lo ha hecho es su secretario de Estado, Marco Rubio. Dice que el acuerdo con Rusia aún no se ve en el horizonte, pero al menos ahora saben qué quiere Rusia exactamente. Y ojo, porque pone a la parte ucraniana respaldada por Europa. Así se lo han transmitido en una llamada telefónica que ha tenido Donald Trump con varios líderes europeos y con el presidente ucraniano. Las condiciones de ese alto al fuego no las ha explicado porque las posiciones de Rusia y Ucrania están bastante lejanas en la mesa de negociación. Recordamos que Rusia solo se comprometía a parar la guerra si se quedaba con los territorios que ha ganado en el campo de batalla. A pesar de ese encuentro, Donald Trump dice que mantendrá su anuncio de sanciones secundarias contra países afines a Rusia esta misma semana. Es importante esto que planteaba ahora Vicky. Se habla de la posibilidad de un acuerdo o un alto el fuego, pero aquí la clave son las condiciones. O sea, ¿a cambio de qué? Mientras Trump centra la atención en Ucrania, hoy es el día en que entran en vigor sus aranceles, los que incluyen ese 15% de tasas para la Unión Europea y también incluyen castigos como los impuestos que ha puesto a Brasil, a Suiza o a la India por muy distintos motivos. A la espera también de saber cómo acaba su negociación con China, para la que se ha dado unos días más. Desde Nueva York, Leire Santos. Hoy entran en vigor los aranceles que Trump anunció hace una semana, entre ellos un 15% a la Unión Europea, y lo hacen en medio del caos porque lo cierto es que la Casa Blanca no para de anunciar nuevas tasas. Por ejemplo, este miércoles conocíamos que Trump va a elevar los aranceles a la India al 50% como castigo por comprar petróleo ruso. El ministro de Exteriores de la India respondía así, diciendo que van a estudiar imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos como represalia. Trump anunciaba también un 50% de aranceles a Brasil como castigo por el juicio al expresidente Bolsonaro. Pues bien, Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha hablado, dice que no piensa negociar con Trump, que no se va a humillar. Algunos países como Suiza llevan días intentando negociar contra el reloj, mientras Trump ha anunciado que todavía quedan muchas sanciones por conocerse. Le preguntaron anoche a él también en la Casa Blanca por Gaza. No, we've stopped. Lo poco que dijo fue que ha conseguido la paz ya en otros conflictos de Oriente, por ejemplo el de Irán. El caso es que hoy es el día en el que, en teoría, Benjamin Netanyahu se reúne con su ejército, con la cúpula del ejército israelí, para pedirles la toma total de la franja, que es lo que él quiere, lo que de hecho ya intentó hacer el martes pasado, pero tuvo que posponerlo por la oposición que se encontró dentro de sus propias tropas. Eso mientras siguen llegando informes de ejecuciones dentro de la franja. Esta madrugada hemos conocido el informe de Médicos Sin Fronteras. Es desgarrador. Describe cómo matan a la gente que acude a las llamadas colas de hambre, los disparos que reciben y cómo impactan en las personas que, hambrientas, con una bolsa, intentan llegar a por un poco de comida. Desde Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este jueves aquí en Israel todas las miradas están puestas en la reunión del Gabinete de Seguridad, en la que van a abordar si finalmente deciden ocupar toda la franja de Gaza. Pero hoy también vamos a prestar atención a una investigación demoledora que acaba de publicar Médicos Sin Fronteras tras recabar testimonios de pacientes y de médicos en dos de sus clínicas que se encuentran cerca de los polémicos puntos de distribución de comida gestionados por una fundación estadounidense. Sus conclusiones son tajantes. Esto no es ayuda, es un asesinato orquestado. Y es que en estos últimos meses las clínicas de esta ONG han recibido
la afluencia masiva de víctimas disparadas por fuerzas israelíes, pero también por los propios contratistas estadounidenses contra los palestinos que esperan en las largas colas. El español Aitor Zabalgo Azcoa, coordinador de Médicos Sin Fronteras del Departamento de Emergencias, es una de las voces de este informe. En un periodo de 7 semanas hemos recibido 174 heridos de bala. Todos los muertos presentaban disparos en las partes superiores del cuerpo. También pide el fin de este modelo que despoja a los palestinos de su dignidad. Es obvio y demostrable que no son centros de distribución de ayuda, sino unos lugares donde se está deshumanizando y se está matando a la gente. Pese a todo, pese a estas cifras y a estos testimonios, Israel sigue negando esta realidad. Ahora son 1:15. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 0,0 sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 61.370, serie 13. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Los accionistas del Sabadell han aprobado los planes con los que el Consejo de Administración del banco tratan de frenar la OPA del BBVA. Al final, después de la junta de ayer, la venta de la filial británica de la entidad catalana al Banco Santander se aprobó. Es una operación que supera los 3.000 millones. Va a reportar un dividendo extraordinario de 2.500 para los accionistas que mantengan sus participaciones hasta principios del año que viene. Y así, el Sabadell intenta persuadir a sus accionistas para que no acepten la oferta del BBVA. Desde Barcelona, Paul Valero, buen día. Buen día. Los accionistas han avalado por unanimidad la estrategia del Sabadell para plantar cara a la OPA, que pasa por la venta de su filial británica TSB al Banco Santander por unos 3.100 millones de euros. Esto le permitirá al banco catalán tener dinero para entregar un dividendo extraordinario. Si no se es accionista en el momento del pago de este dividendo extraordinario, previsiblemente en abril de 2026, ya sea porque el accionista vendiera antes sus acciones o porque acepta la oferta de BBVA, si esta tuviera resultado positivo, no se podrá cobrar dicho dividendo extraordinario. Palabras del presidente del banco, Josep Oliu, que juega una de sus últimas bazas para evitar la OPA, convencer a los accionistas de que el Sabadell en solitario les puede dar más beneficios. El futuro del banco se decidirá a principios de septiembre, cuando el BBVA abra el periodo de aceptación de la oferta. Ayer a esta hora les contábamos la nueva incidencia ferroviaria que afectó a más de 2.000 pasajeros en Andalucía, y en este programa el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, se quejaba de la gestión del Gobierno por la reiteración de los problemas y de las averías. En Andalucía hacen falta inversiones por parte del Gobierno de España, por parte de Adif, y que todas las semanas nos vemos con incidentes. La semana pasada tuvieron que retirarse 5 trenes, de los que el último modelo, último y polémico, los Talgo Abril, porque tenían fisuras. Son trenes que se estrenaron el año pasado y que ya provocaron, quizá lo recuerden, el colapso en verano. Los trenes, 30, se compraron en 2015 y otros fabricantes se quejaron por el hecho de que Renfe diera a estos modelos de Talgo su mejor valoración. Esto nos lo va a contar mejor Edu Hernández. Sí, fue el Partido Popular con Íñigo de la Serna como titular de Transportes el que en 2015 licitó este pedido de 30 trenes de alta velocidad que se acabó llevando Talgo. Al concurso se presentaron fabricantes como Alstom, CAF o Siemens, pero primaba la propuesta económica más que la técnica, y Talgo ofrecía un modelo sin experiencia previa y con una oferta que era un 43% más baja que el presupuesto anunciado. Alstom llegó a plantear dudas sobre esta adjudicación porque ofrecían un tren que sí que estaba rodando por España, al igual que Siemens. Aún así, según el portal Geotren, el Abril recibió entre 28 y 29 puntos a su favor con los 2 modelos que presentó, puntuaciones bastante más altas respecto a las de sus competidores. Además, según recogía la semana pasada El Economista, el informe técnico de Renfe señala que el Abril de Talgo no era el que más capacidad ofrecía de viajeros, pero que, entre otras cosas, la posibilidad de acabar dando servicios low cost le terminó dando la mejor valoración.
Y al cierre, Lituania investiga cómo un dron ruso cargado de explosivos terminó en un campo de entrenamiento militar de ese país báltico. Antonio Martín. El dron ruso con explosivos que acabó en territorio de Lituania fue encontrado por el ejército de ese país después de que fuera desviado por las defensas antiaéreas de Ucrania. Un incidente que ha llevado al ministro de Exteriores en funciones a pedir al secretario general de la OTAN que despliegue defensas antidrones en su país, incluso aunque sean aún sistemas en prueba. Este suceso es muy peligroso no solo para Lituania, sino para toda la OTAN, ha explicado el ministro, quien defiende que su país es el lugar en el que la alianza debe probar nuevos modelos defensivos por la amenaza de Rusia. Lituania es una de las principales bases de la OTAN en el flanco oriental de Europa. Allí hay un contingente de la Alianza Atlántica liderado por Alemania y sus bases aéreas son utilizadas a menudo por los cazas de este organismo. De la situación internacional y también de la nacional lo comentaremos en 10 minutos en El Abierto con Ruth Ferrero, Cristina de la Hoz y José Enrique Monrosi. Ahora son las 8:20, las 7:20 en Canarias.